Vladimir Kisling. Bueno, Vladimir, aquí te pongo la ley de Newton. Porque es que ahora Vladimir, no que ahora, perdón. Vladimir es cantante. Yo esa parte de él no la conocía. Y bueno, para aquellos que nos siguen y están pendientes de nosotros, bueno, le agradecemos mucho a Vladimir, como siempre, todos los miércoles, pero esa parte de su vida la desconocíamos un poco. Bueno, nada, cosas que pasan, ¿verdad, Vladimir? Gracias, Sergio. Así es, bueno, uno, al fin y al cabo uno es humano, ¿no? Y que eso es lo bonito de todo este tipo de espacios digitales que nos permiten acercarnos mucho más, no solo a la gente, sino también a la realidad de cada uno de nosotros. Así que hay que hablar de lo bueno también. Así es, cosas buenas, cosas... Además son pasiones, Vladimir, uno Así tiene es. sus pasiones. Yo creo que definitivamente, y eso es un consejo para toda la gente, ¿no? Esto no solamente para hablar de noticias, yo creo que también es bueno darle buenos, de alguna forma, consejos a la gente. Vladimir, uno tiene que seguir eso, su pasión, lo que uno realmente pues le mueve a uno para poder reencontrar el éxito. Yo creo que es la manera, por lo menos ese es mi consejo, el consejo que yo le doy a mis chamos, a mis hijos. Sí, Y les sí. digo, mira, papi, o sea, sigue tu sueño, sigue como quieras. No tienes que ser médico, abogado, lo que sea, no. Tienes que seguir lo que tú realmente quieres ser. Claro, uno los encamina de la mejor manera. Al final, porque cuando haces un trabajo con pasión, pues haces el trabajo, perdón, cuando haces un trabajo que te apasiona, pues lo haces con amor, lo haces con cariño y al final tienes éxito en eso, ¿no, Vladimir? Claro, y además no solamente eso, sino que ya no se convierte en un trabajo, sino forma parte necesaria de tu vida. Cuando amas despertar soñando hacer lo que haces todos los días, pues obviamente eso es muy bonito, ¿no? Y qué interesante que tú lo sacas a colación, porque bueno, habría que hablar de los inmigrantes, que nosotros como inmigrantes muchas veces dejamos a un lado nuestras pasiones, y mi mejor consejo para aquellas personas que están inmigrando pues en estos días es justamente, aunque no lo puedan hacer de primera mano, es decir, no se puedan dedicar a su pasión principal porque tienen que adaptarse como inmigrantes, no lo dejen a un lado, no se divorcien de lo que ustedes son. Ustedes tienen que buscar esas válvulas de escape además porque es indispensable, porque hasta para un tema de equilibrio mental, Total, uno no puede dejar total. a un lado este tipo de las pasiones que tenemos cada quien, jugar fútbol, lo que sea, cualquier pasión que sea, creo que vale la pena seguirlas. Vladimir Kisling con nosotros como todos los miércoles y bueno, por supuesto, Vladimir, hay que, digamos, entrar en materia informativa, noticiosa y bueno, yo hice, digamos, mi speech inicial del programa hablando sobre esto que ha pasado en estos últimos días, pero sobre todo después del día de ayer con la excarcelación de Edgar Zambrano. Yo di mi lectura, me gustaría escuchar la tuya. Sí, interesantísimo lo que está ocurriendo, interesante y preocupante lo que está ocurriendo en Venezuela. No es nuevo este guión, de ninguna manera, esto lo hemos visto infinidad de veces. El efecto de la puerta giratoria es algo que hemos discutido tú y yo acá en tu programa. El efecto de la puerta giratoria es un recurso que ni siquiera es exclusivo de Venezuela, es un recurso de las dictaduras internacionales que procuran no canjear, porque ayer no hubo un canje. Simplemente el efecto de la puerta giratoria es en función a la necesidad puntual de tratar de emitir un mensaje suelto a unos presos políticos que los tengo como secuestrados, porque ya ni siquiera lo podemos llamar presos políticos, son secuestrados de un estado criminal, y a la vez que los estoy soltando, estoy metiendo otra cantidad importante de nuevas víctimas. Eso es lo que ocurrió el día de ayer. Ahora, mi lectura es la siguiente, desde el punto de vista humanitario, pues qué bueno que Edgar Zambrano haya salido de la cárcel, nunca debió estar. En ese sentido, estoy de acuerdo con el presidente encargado Juan Guaidó, que por cierto también hay que destacar que el día de ayer se vislumbra una gran duda que existía sobre el futuro de Guaidó en Venezuela y ya lo conocemos, va a continuar como presidente encargado y también va a continuar como presidente de la Asamblea, eso es importante destacarlo. Ahora, eso desde el punto de vista humanitario, qué bueno que haya salido Edgar Zambrano, pero yo coincido contigo, al principio, a las 7:00 de la mañana, tú decías, ¿qué pasa con los otros 500 presos, más de 500 presos políticos, incluyendo presos civiles y militares, ¿no? Ahora, desde el punto de vista político, veo con preocupación la manera de ser abordada esta situación, sobre todo por parte del presidente Guaidó. ¿Por qué?
porque de ninguna manera esto representa ningún logro de ninguna negociación por parte de Guaidó. Al igual que la salida de Leopoldo López o Iván Simonovic, que de hecho desde tu programa yo decía, recuerdo, que Simonovic se había escapado gracias al concurso de miembros del SEBIN y me criticaban y decían, no se había escapado, él había sido liberado por un indulto. Y yo digo, bueno, cuando a ti te liberan por un indulto, tú eres totalmente libre de hacer lo que tú quieras en la nación donde resides, pero no fue el caso ni de Leopoldo ni de Simonovic. Entonces, en esos casos, pues la realidad fue distinta. Ahora, en este particular, el régimen no está sacando a Edgar Zambrano ni por buena voluntad, porque aquí no estamos hablando de buena voluntad, ni por un intercambio, ni por una necesidad de llegar a una conciliación, sino básicamente como una estrategia para darle base política a este segundo frente opositor que se han construido para ellos. Y fíjense que no estoy diciendo primer frente. Yo creo que el primer frente opositor construido por el régimen se encuentra en buena medida en la propia Asamblea Nacional. Ahora, pero como esta gente no improvisa, Sergio, pues creo que aparte de ese primer frente hay un segundo frente, que es el que se han construido ahora con estas figuras nefastas totalmente para la historia de Venezuela. Al menos esa es la lectura inicial que les puedo compartir. No, y efectivamente, Vladimir, tú decías que no hubo intercambio, yo creo que sí hubo un intercambio, en este caso el intercambio está por parte del régimen. Bueno, yo te voy a dar estos presos, te voy a dar la liberación de Edgar, seguramente vendrán algunos otros. Yo decía al principio incluso del programa que no veo en esa lista a Juan Requesens. No, definitivamente no. Pero bueno, en todo caso, pues te voy a dar a Edgar Zambrano, quizás hasta te puedo dar a Rodríguez Torres, hasta pudiera darte a Baduel, pero digamos que me reservo algunos, bueno, pero digamos el intercambio. Mientras tanto, ¿qué recibo yo a favor? Bueno, por supuesto, recibo de alguna manera este reconocimiento, recibo también la permanencia en el poder, porque al final eso es lo que quiere el régimen de Maduro, quedarse en el poder, y esta pseudo oposición pues va a darle ese respaldo. Y yo creo que definitivamente es lo que están buscando, pero no sé hasta dónde realmente puede darse. Y otro punto en el cual coincido contigo es la lectura que le da el presidente interino Juan Guaidó. Efectivamente, esto fue una negociación directa con Zambrano, con Fermín, etcétera, entre el régimen y ellos, y no es un logro, a mi parecer, como tal de Guaidó. Puede ser que ha venido trabajando en esto, en buscar la salida, sí, la liberación de todos los presos políticos, pero lamentablemente en este caso particular creo que es un logro definitivamente de esta negociación, de este acuerdo al que llegaron estos grupos. Yo temo diferir contigo porque no creo ni siquiera que haya habido una negociación entre las partes. Bueno, es decir, la figura de Timoteo Zambrano, de Claudio Fermín y del resto de estos individuos yo creo que no ha sido determinante para que salga Edgar Zambrano. Yo creo que lo que se está estableciendo a partir de un teatro de operaciones es, insisto, darle validez, darle cobertura legal a un grupo que no tiene ningún tipo de respaldo para ir a lo que tú, ahí sí coincido contigo, para ir al fin ulterior de lo que están procurando. ¿Y qué es lo que están procurando? Mantenerse en el poder. ¿Y cómo se mantienen en el poder? Ok, tengo un grupo que como opositores, que no lo son, pero bueno, como opositores, me darían la contraparte y eso me da el piso para yo irme a un proceso de renovación de elecciones y de renovación en el cual yo retome el poder legislativo, porque vamos a estar claros, aquí el gran dolor de cabeza para el régimen y el Estado criminal venezolano ha sido la Asamblea Nacional, aunque no la dejaron actuar desde el mismo 2015, son 4 años que no han podido hacer absolutamente nada. Sin embargo, aunque no han podido hacer absolutamente nada, no han dejado de ser un dolor de cabeza muy fuerte para el régimen. Entonces, no creo que sea un logro de Timoteo Zambrano. Recordemos, Sergio, y tú y yo lo habíamos hablado, que para cuando se habló de la incorporación de Venezuela al TIAR, ni siquiera cuando llegamos al paso número 4, sino el paso número 1, cuando se manda la carta al secretario general Luis Almagro, el propio Timoteo Zambrano fue el primero que salió a decir que era inoportuna la incorporación de Venezuela al TIAR, como que si se tratase de un elemento que desmotivara al régimen para dejar de negociar. Ya por allí nos comenzaba a oler mal la presencia de Timoteo Zambrano por allí. Segundo lugar, vemos cómo Guaidó aparece
casi que madrugando, diciendo ahí sí, definitivamente no hay más conversación. Se ve que le llegó la información que ese mismo día se iba a llegar a este acuerdo y el acuerdo estaba realizado. Este acuerdo no es que nació el mismo día en el que Guaidó dijo que ya no habría ningún otro tipo de negociación. Por lo tanto, lo que me preocupa en este caso es que nos están encaminando. Primero, ellos están retomando, digo ellos, el Estado criminal está retomando la agenda informativa, la agenda de comunicación del país, pero más allá de la agenda informativa de comunicación, ellos están retomando otra vez la vía electoral inconstitucional. Y aquí la pregunta no puede ser en si vamos o no a un proceso de elecciones. Aquí la pregunta tiene que ser en si dejamos o no que existan o que hayan elecciones. No puede haber ningún tipo de proceso electoral en Venezuela bajo la realidad actual. Ahora, ¿cómo logramos el que no se lleve a cabo ningún tipo de elección? Eso es algo que no tenemos la respuesta ahora. Pero esa tiene que ser la discusión. Ayer, Sergio, me comenzaban a preguntar, ¿es que debemos ir a votar? Y digo, es que eso es lo que ha procurado el régimen durante todo este tiempo, hacernos caer en una discusión estéril de si se vota o no se vota. Aquí el asunto está, insisto, en que no podemos permitir que haya ningún proceso electoral bajo las condiciones actuales. Mucha gente me pregunta acerca de si con los números, aunque la bancada oficialista no está allí, no se reactivó en la Asamblea Nacional, que si los números dan para que haya cambios realmente dentro del Parlamento. Pues yo traté de indagar un poco acerca del tema. Quizás pues habría números, pero hay que recordar que la mayoría o una gran cantidad de estos parlamentarios del oficialismo tienen hoy cargos en alcaldías, son gobernadores, incluso son asambleístas de la constituyente, o sea que no pueden como tal volver a la asamblea. Y no solamente eso, vamos a asumir que vuelve a la asamblea todo el cuerpo del PSUV. Hey, eso no significa que el desacato haya sido eliminado por parte del Tribunal Supremo de Justicia chavista. Es decir, la Asamblea Nacional va a seguir siendo un cascarón vacío y básicamente este grupo de diputados que pertenecen al Estado criminal van a llegar a entorpecer aún más, a torpedear aún más las acciones de la Asamblea Nacional. That's it, no hay más nada que hacer, porque aunque entren estos diputados, no van a legalizar ni a los 4 diputados de Amazonas que nunca hicieron elecciones, pasaron 4 años y no hubo respuesta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y mucho menos van a devolverle las competencias que secuestraron a la Asamblea Nacional. No lo pueden hacer porque devolver las competencias a la Asamblea Nacional, teniendo mayoría, por cierto, bien mellada, porque se encargaron de destruir la mayoría absoluta, pues bueno, sería echarse, como que dicen, soga para tu cuello, ¿no? Por lo tanto, eso no va a ocurrir. El desacato va a continuar hasta el año que viene. Sí, es un parapeto más, correcto. Absolutamente. Y al Así final, es. como decía yo hace rato, conversaba con Gustavo Marcano al respecto, la gente está confundida, la gente en Venezuela y la gente, digamos, la comunidad internacional también confundida al ver todo esto que está pasando, que no entiende, liberan a este señor y la gente dice, bueno, ¿y este grupo opositor quiénes son? Entonces sí hay una oposición que sí, otra oposición que no. Fíjate que esta gente es muy inteligente, el chavismo, y es triste decirlo, da mucho dolor decirlo, pero esta gente estaba jugando a 2 aguas, a 2 teatros de operaciones. El primer teatro de cara o puertas adentro, y puertas adentro era el ganar tiempo, que uno siempre ha dicho, ellos buscan ganar tiempo, pero ¿cuál era el objetivo de ganar tiempo? Acercarse lo más posible al 2020, donde corresponde la renovación del poder legislativo. Lo lograron, señores. Ya estamos a 3 meses de terminar el 2019. Entonces, ganar tiempo número 1, desmovilizar la calle número 2 y minar por completo el respaldo, o no por completo, pero minar seriamente el respaldo al presidente Guaidó. Al tener esos 3 elementos listos, ya tenían el backup, la carta bajo la manga, completamente preparada, que era lo que ocurrió el día de ayer para pavimentar el terreno, como ocurrió con el 20 de mayo pasado, del año pasado, cuando hubo esta elección inconstitucional, igual como ocurrió con la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces tenemos una acción puertas adentro, pero también estoy viendo, Sergio, con mucha preocupación, que esta gente está manejando también un teatro de operaciones puertas afuera y está testeando, está midiendo el impacto y la respuesta internacional. La provocación militar a Colombia, mandando 150.000 militares venezolanos y haciendo todo lo que han venido haciendo, no es una provocación
comunicación directa para tener la respuesta militar de Colombia, sino para conocer cuál es la respuesta internacional ante la amenaza. Si internacionalmente tampoco se hace nada ante tal realidad, pues bueno, ellos dicen, tenemos ya a los venezolanos secuestrados y por supuesto fuera vemos que no van a responder. No tenemos ninguna necesidad de salir, no tenemos ninguna necesidad de negociar. Todo este teatro opaca justamente, ha opacado esta situación que realmente sí es alarmante, la presencia de la guerrilla y de otros grupos en Venezuela. Así es, y además entender que no solamente están actuando en Venezuela. Fíjate, Sergio, que en los últimos 15 días asesinó el ELN, se atribuye al ELN, tres candidatos electorales en Colombia. Ya van 7 asesinados. En 10 años es la masacre más grande a candidatos, por cierto, ligados a la derecha o ligados al centro democrático o a los partidos conservadores. Es decir, es una política continental y esa política ya no solamente se está viviendo en Venezuela, sino en Colombia. Por eso es que, insisto, la comunidad internacional ya tiene que dejarse de romanticismo y de diplomacia. Aquí hay que pensar en términos prácticos. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas e inmediatas y remotas también, de tener un Estado criminal venezolano que está metiéndose con todo, sobre todo con Colombia? Ojo, en el 2002 Chávez lo procuró y el fin era justamente que entre Colombia y Venezuela inundaran Estados Unidos de droga y por supuesto ahora nos imaginamos cuáles serían las implicaciones ahora de tener de estos dos estados criminales juntos a partir de lo que ha significado la desgracia del chavismo en Venezuela. Gracias, Vladimir. Como todos los miércoles, un fuerte abrazo. Volveremos a conversar el próximo miércoles. Está Vladimir con nosotros aquí. Pueden seguirlo, recuerden, @Vladimir Quisling. Un fuerte abrazo, Vladimir. Gracias, Sergio. El próximo miércoles te seguimos en tus redes. Esperamos que de vez en cuando montes tus canciones allí. Hazlo más seguido. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y como siempre digo, que Dios me lo bendiga a todos. Amén, hermano. Una pausa, amigas, amigos. En breve seguimos con más de Al Día con Sergio. Ya venimos.